Hola, ¿qué tal, doctores? ¿Cómo están? Soy el doctor Osmar Reynoso y sean bienvenidos a un nuevo episodio en Hablemos de Odontología. Doctores, ¿cómo están? Emocionadísimo de estar aquí con todos ustedes en un siguiente episodio. Gracias por vernos, gracias por escucharnos. Y el día de hoy estamos de mantenerle largo, doctores. De verdad, el día de hoy trajimos una doctora top en un tema muy interesante, muy increíble. El día de hoy nos visita desde Ecuador, una doctora desde Guayaquil, Ecuador, la doctora Karina Galván. ¿Cómo está, doctora? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Sí, muy contenta de estar aquí contigo y hablar un poco de lo que nos apasiona, odontología y en mi caso endodoncia. Soy especialista de endodoncia. Sí, de verdad, doctora. Cuando surgió la oportunidad de que pudiera estar aquí presente con nosotros, de verdad a mí me emocionó muchísimo platicando con la gente de COA y de Coltene, pues fue pues súper padre esta idea y emocionante el que esté aquí presente con nosotros. Así que, pues doctora, bienvenida, de verdad. Estamos muy emocionados toda la gente que estamos aquí de poder tenerla presente y hoy vamos a hablar de un tema pues como usted dijo, usted es endodoncista y vamos a hablar de un tema muy en particular que son las complicaciones que hay en endodoncia, casos complejos, doctora, un tema que usted domina Ujú. y pues encantadísimo de estar que esté aquí con nosotros, doctora. Y pero antes que nada, me encantaría que con la gente que nos está viendo y escuchando se pueda presentar un poquito, en este caso que nos comente pues a qué se dedica, dónde es su práctica privada, un poquito de su currículum para que la gente que nos está viendo y que, pues digo, no dudo ya la conozcan, pero que también nos esté escuchando y vayan a conocerla, puedan aprender de usted y conocerla más a fondo y más a detalle, doctora. Hola, bueno, mucho gusto. Bueno, mi nombre es Karina Galván, vengo de Guayaquil, Ecuador. Soy una docente apasionada y soy endodoncista. Doy clases desde hace bastante tiempo en el sector público, en instituciones privadas. Y bueno, soy endodoncista de práctica privada graduada desde el 2006. He manejado, también viví en Galápagos 12 años y allá manejé el departamento de odontología. Galápagos es una isla muy chiquitita, entonces básicamente ahí era mi trabajo netamente clínico. Desde el 2014 me mudé a Guayaquil y de ahí empieza mi carrera de docente. Y bueno, la Coltene desde el 2019 me tocó la puerta y nos hemos convertido en una gran familia, nos gusta mucho trabajar juntos y honestamente para mí es un honor ser parte de esta empresa porque como todos saben, nosotros no somos vendedores, somos académicos, Ujú. pero cada empresa y cada instrumento y cada material necesita ser usado de unas maneras técnicas y específicas. Entonces, como académicos nos entrenan para poder capacitar a nuestros colegas en estos instrumentos, en estas biomateriales, para que sean correctamente usados y el tratamiento sea excelente y efectivo. Pues doctora, bueno, para la gente que nos está viendo, pues ya explicó un poquito de todo el currículum que se maneja. Y doctora, entrando un poquito a detalle con el tema que usted maneja, para mí es muy necesario y importante aclarar pues varias lagunas o varios pues conceptos que muy probablemente la gente que nos ve y que nos escucha a veces tiene como que esa duda como tal. Se entiende que muchas veces para el que no es endodoncista cree que la endodoncia es fácil Ah, no. y no es cierto. No, no. Mire, la endodoncia yo te puedo asegurar que para mí es muy fácil hacer una conferencia que diga resolución de casos desafiantes, porque la endodoncia es desafiante en todos sus casos. Es decir, desde el control del dolor, es un desafío que hay que saber manejar adecuadamente el paciente, que se maneja preoperatorio, intraoperatorio y trabajarlo y explicarle al paciente que quizás necesitemos manejo del dolor posoperatorio. Los casos complejos en mi especialidad necesitan mucha tecnología, mucho recurso tecnológico, porque mi especialidad no es como la rehabilitación o la ortodoncia, que tú ves con facilidad lo que estás haciendo, sino que yo trabajo en la raíz, lo que está dentro del hueso. Entonces mi trabajo necesitas microscopía para poder trabajar y poder acceder
a estas raíces y poder solucionar casos tan complejos como un retiro de instrumento que esté en apical, el sellado de una perforación que esté en apical. Entonces, es por eso que esta especialidad sobre todo tiene bastantes speakers, porque necesitamos muchas herramientas. Y mucho entrenamiento también, Mucho como tal. entrenamiento específico, claramente. Si la endodoncia yo te puedo decir con certeza que yo considero que debe de ser manejada por especialistas. Sí, Sí. Ujú. definitivamente. Y luego más aparte, digo, ahorita en anteriores episodios yo comentaba con doctores que ahorita estamos en una etapa en donde pues, las casas comerciales, las empresas, en este caso como Coltene, pues han sacado una cantidad de materiales, una gran variedad de materiales que a nosotros como especialistas, en este caso usted como endodoncista, les ayudan a poder tener esta resolución de problemas complejos. O sea, Ujú. no es nada más de que, porque mucha gente que a lo mejor no es parte del gremio o también alguien que va empezando, porque también pues este podcast también va dirigido como para propios estudiantes, eh, no tiene como que esa información de que, bueno, ¿existen casos de complejidad en endodoncia? No todos son O complejos sea, en ¿qué endodoncia. casos de endodoncia en este caso, doctora, son como los que usted considera que son los que más complejos se pueden presentar? Bueno, en endodoncia hay casos desafiantes según la anatomía de la pieza a tratar. Si la pieza por sí tiene una anatomía compleja, ya aunque nadie la haya tratado, es un desafío. Un retratamiento endodóntico siempre va a ser un desafío porque me toca negociar conductos que ya están alterados por otra persona. Unas reabsorciones van a ser un desafío tratarlas. Todo caso quirúrgico es un desafío tratarlos y nosotros tratamos microcirugía, es decir, yo trabajo en zonas de 3 milímetros con Súper. instrumentos de 3 milímetros que yo necesito para poder llegar a esa zona, acceder con microscopio y alta magnificación y mucha iluminación. Entonces, sí se necesita mucho entrenamiento y efectivamente el entrenamiento de endodoncia son 2 años, pero claramente en endodoncia nosotros siempre decimos que después de que tienes tu cartón realmente te haces especialista como a los 5 o 6 años de ejercer y de tener práctica, porque lo nuestro es de mucha motricidad fina, de mucho detalle. Entonces, sí, realmente es para el que más le apasiona lo difícil. Sí, y de hecho, de hecho, fíjese, yo algo de lo que yo siempre le he comentado a colegas endodoncistas, yo respeto mucho la profesión de endodoncista, porque de usted a lo mejor me lo podrá confirmar, para mí es una especialidad donde trabajas prácticamente muchas veces a ciegas, porque es mucho de tacto, a lo mejor no siempre ves directamente, pues, hasta las longitudes que estamos trabajando, o sea, son muchos casos que yo personalmente yo le tengo muchísimo respeto a los endodoncistas y al área de endodoncia, porque existen sus complejidades y Varias, resolverlas claro, es complejo, claro. es de Sí, mucha complejidad y si, mucha paciencia. si tú no manejas adecuadamente una infección, tú puedes hacer que ese paciente termine en un quirófano con una complicación como una angina de Ludwig, que es una patología mortal. Entonces, o sea, es necesario que el caso sea altamente valorado, estudiado. Hoy tenemos cómo hacerlo. Hoy lo manejamos no con radiografía convencional, sino que estudiamos nuestro caso previo con una tomografía, que es un estudio tridimensional para el odontólogo joven que no domina estas palabras. La radiografía es como que si yo te tome una foto Ujú. y la tomografía es como que yo haga una escultura externa e interna de ti, en la que yo por milímetros puedo ver cómo eres. Entonces, nosotros trabajamos con mucha tecnología y la planificación de nuestro trabajo es demasiado importante antes de tocar al paciente, sí. Y por ejemplo, doctor, hablando y un poquito entrando al tema de las complejidades o las cosas complejas o los casos donde se puede presentar un mayor grado de dificultad, ¿qué tipos de complejidades? Ya ahorita ya comentó unos, pero ¿cuáles han sido como los más comunes que a usted me ya sabes qué, doc, esto ha sido de donde he batallado muy, 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 muy fuerte? No, o sea, lo que pasa es que yo todos los retratamientos que hago, yo los batallo. O sea, Ajá. cuando yo hago un retratamiento, todo endodoncista que está haciendo un retratamiento está llevando una batalla que ha sabido y se ha entrenado para ganar este desafío. Pero realmente si tú me preguntas un caso, todos, los del Todos día a son día, complejos, los del sí. día a día. Y Cada retratamiento yo necesito una punta de ultrasonido, necesito el uso del microscopio por 2 horas, es cansado.
Ciertamente te digo que 3 tratamientos de endodoncia es el cansancio que le lleva a un odontólogo general a atender 16 pacientes. Cuando trabajas con magnificación se mueve un poquito el paciente y ya no ves. Ya no es igual, sí. Entonces, realmente cuando yo te hablo de casos desafiantes y complejos, son todo. Lo que Son yo hago todos. es desafiante. O sea, Ajá. mi especialidad lo es. Todo es Sí. desafiante. Y, por ejemplo, doctor, hablando un poquito de los materiales Ujú. con los que usted puede trabajar para la resolución de estos casos desafiantes, ¿qué tipo de materiales usted puede utilizar? Sí, bueno, hoy tenemos para negociar nuestros conductos ya limas con tratamiento térmico que navegan la anatomía de interior de los órganos dentarios con mucho respeto. Entonces eso permite que el sellado del conducto sea mucho más efectivo. En el pasado teníamos cementos que podían ser citotóxicos, es decir, citotóxico significa que destruyen las células. Hoy por hoy tenemos cementos que son biocompatibles, que no solo, que si tú los colocas en contacto con células vivas, estas células se pueden volver a reisentar, ayudan a regenerar las fibras del cemento y por hoy tenemos todo lo que quizás en el pasado no nos permitía llegar al éxito. Ahora el éxito de nuestros tratamientos endodónticos llega hasta el 92-95%, hasta en los casos más complejos que necesitan microcirugía. No, y, Entonces, y de hecho, personalmente, a mí me ha tocado ver un avance increíble en todo este desarrollo de los materiales como tal. Digo, ujú, hasta también en el uso de las tecnologías, usted ahorita lo mencionó, un endodoncista utiliza tecnología para poder trabajar. todo el tiempo. Ajá. Y Ujú. eso es algo que muchas veces a lo mejor en el pregrado, en la licenciatura, a lo mejor No. no se tiene Ujú. todavía, existen Las esas dudas, las herramientas, herramientas para sí. poder trabajar. Sí, eso es algo muy Ujú. interesante lo que tú me cuentas porque es algo que yo estaba hablando junto con los estudiantes. Mira, dentro de todas las especialidades, ya hay una estadística que la especialidad de endodoncia es la que menos escoge el estudiante. ¿Por qué? Porque es verdad que nuestros recursos tecnológicos, o sea, yo necesito un microscopio, necesito un ultrasonido, necesito un motor mecanizado, necesito herramientas muy costosas, entonces la inversión es mayor. Y esa inversión tú no la vas a tener nunca en pregrado para tu entrenamiento. Ujú. Entonces puede ser frustrante porque de verdad que en pregrado sí trabajas a ciega, entonces estás limitado con los casos. Puedes tratar casos sencillos, más no los Ujú. de De complejidad, porque complejidad. ya para complejidad necesitas herramientas tecnológicas. Ujú. Fíjese, y de hecho, algo de lo que a mí me ha tocado escuchar a muchos compañeros de, pues, edades más pequeñas, de grados todavía muchísimo menores, que van como que adentrándose en esa parte de endodoncia, tienen temor. Tienen Claro, temor, por digo, y es supuesto. completamente normal, pero Ujú. existe ese temor por la falta, como usted dijo, de recursos de donde utilizar todavía las Claro, limas, protocolos por de eso, trepanación ajá, y todo. exacto, por eso es que yo le aconsejo al estudiante de odontología que para hacer una especialidad que se adentre y que haga cursos y capacitaciones, porque es esta capacitación lo que le va a permitir utilizar, si le gusta el microscopio, estos juguetes, lo que le van a permitir saber si de verdad le va a gustar especialidad a la especialidad o no. Y de hecho, también algo que yo me he dado cuenta, ahorita que hablamos un poquito de tecnologías, el endodoncista, ahorita que ya mencionamos que trabaja con microscopio, también trabaja con tecnologías tridimensionales, Sí, como de estudios tomográficos en tres estudiamos con d tomografía. y eso también nos habla de que la endodoncia también ya da ese paso para acercarse también a trabajar con cosas digital, con una situación digital, que ahorita se está utilizando mucho ese concepto de odontología digital y la gente tiene esa duda de que, bueno, ¿cómo lo puedo implementar en mi especialidad? ¿Cómo yo lo puedo implementar en el área de endodoncia? Desde trabajar indirectamente en una tomografía para una correcta planeación, estamos trabajando utilizando partes digitales. Sí, por supuesto. Y Ajá. también hablamos de odontología digitalizada cuando tú la trabajas y realizas estudios tomográficos y necesitas una guía. Y en parte de las técnicas quirúrgicas en endodoncia es el reimplante intencional, que tú lo puedes manejar con un diente acrílico Ah, digitalizado sí. para que calcular que entre en el alveolo, también el autotransplante que lo haces guiado, que lo tienes que digitalizar para que calce primero. Entonces, sí, efectivamente, nosotros utilizamos todos los recursos que hay tecnológicos para poder llegar al éxito. Sí, de Ujú. hecho, como le comentaba, me da mucha curiosidad cómo, pues, ha existido un desarrollo increíble con todo este tipo tanto de materiales, como por ejemplo Coltene, que tiene muchos materiales como tal, la misma Percoa, o sea,
mucha gente ya hace ese enfoque en el área de endodoncia, en diferentes casas, diferentes materiales para poder brindar lo necesario. ¿Para qué? Como lo estamos hablando, que es el tema principal, la solución de casos complejos. O sea, por ejemplo, con limas, que son casos también que pasan, instrumentos rotatorios que se quedan atorados, fracturados dentro de los conductos. Ah, eso cuando no lo sabes usar bien. Para eso hacemos los talleres y estas limas nuestras son las que menos se quedan adentro porque son altamente resistentes a la fatiga cíclica. Eso es bueno, eso es bueno. De hecho, usted Entonces, puede hay, mencionarlas también. hay limas que se quedan más, las de mala calidad, que esas si tú te pones una casa patito, por no poner marcas, en los mismos talleres de 20 alumnos a 10 se le rompen, pero esta de aquí, aunque trates, no, porque es altamente resistente. O sea, tienes que utilizar más el instrumento para que se fracture. No, Ujú. y de hecho, pues es que eso es ese énfasis que le quiero dar también de que muchos de los productos ofrecen de muy buena calidad, ofrecen ese tipo de resultados para evitar ese tipo de problemas y complejidades. Digo, pueden existir, o sea, no significa que estemos expensos a que no pueda existir algún tipo de problema, algún tipo de complejidad dentro del tratamiento, pero utilizando un correcto uso de buenos materiales, un Claro, correcto de técnicas. evitas los accidentes operatorios que te llevan no solamente a pasar un mal rato, sino que incluso a gastar más dinero, porque para poder retirar esa lima necesitas invertir en otros recursos que también son costosos y Ajá. que también se rompen. Y por ejemplo, Entonces, mejor invertir en lo sí, bueno de una vez. sí, Ujú. definitivamente. Y por ejemplo, doctora, hablando de un poquito un tema personal así con usted, ¿cuál ha sido un caso que usted recuerde que le haya dado un buen dolor de cabeza? En este caso, hablando de lo que ustedes, de su tema que ahorita está manejando. Bueno, o sea, yo ya llevo en esta especialidad y hago cirugía desde hace muchos años y honestamente no he tenido yo unos accidentes de endodoncia convencional jamás en mi vida que me hayan no dejado dormir, pero sí en cirugía. Porque en cirugía no solamente depende del operador, sino depende del cuidado del paciente. Entonces tú le das instrucciones y si no las sigue pasan accidentes. Entonces cuando tú operas, tú indicas una higiene y por más de que lo indicas y lo escribes, me vino una paciente que no se higienizó por 5 días, que no hizo ningún caso a los accidentes y terminó en quirófano. Entonces eso es desagradable para uno porque aunque uno hizo su mitad bien, cuando llega a quirófano un paciente de la doctora Karina Galván, es complejo, menos mal. Yo tengo un equipo y lo atendió, un maxilofacial que es de mi equipo y Máximo no solamente no me afectó a mí, sino que la retó a la paciente por no seguir mis indicaciones, Ujú. pero en realidad sí, el que hace cirugía tiene que indicar muy bien y sobre todo firmar un consentimiento y decirle claro al paciente que se tiene que higienizar y tomar la medicina, porque si el paciente no cumple, hay complicaciones graves. Fíjese, le voy a contar una anécdota y una Ujú, experiencia de un paciente conocido que le realizaron un tratamiento de conductos. ujú. Perfecto, no ningún problema. Pero ¿qué pasó? Dejaron una pequeña gasa dentro de Ave María. de este tratamiento, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que pasó? Pues cementado de su corona, todo normal. Al pasar del tiempo, ¿qué es lo que sucede? Pues empezamos a notar que había un poco. Es un paciente que me tocó ver a mí. Empezamos a ver que en la zona de la encía, del tejido blando, empezó a haber un poquito de un cambio de coloración violáceo. ¿No? ¿Qué es lo que tomamos radiografía? Pues vemos que hay algo raro, algo curioso, un poquito de ahí una lesión periapical, y cuando intentamos hacer ese cambio de corona para ver qué es lo que nos topamos, nos damos cuenta de esa gasa. Toda, en este caso, toda la endodoncia contaminada completamente. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a retratamientos y todo, se forman quistes, y ahorita, pues para no hacerle más larga la historia, pues las piezas se tuvieron que perder Qué porque lástima. fue pues fue ahí un mal, tanto un mal manejo Yo del pienso que paciente. hubo una pésima comunicación entre el endodoncista y el rehabilitador. Bueno, hasta donde yo sé, ese mismo doctor Ujú. hizo todo. Hizo la endodoncia e hizo la Entonces rehabilitación. es un doctor que no debió de haber hecho la endodoncia y que se metió en un mundo que no le competía. Probablemente, probablemente. Y sí, Sí, digo, ahorita fue un poquito, pues perjudicó directamente claro, por porque, pues, supuesto. de tener dos órganos dentarios que estaban en excelente estado, que sí, a lo mejor presentaron una lesión, ocupaban un tratamiento de endodoncia, pero de tener el tratamiento de endodoncia
a hacer la extracción de estos órganos, pues híjole, Qué tristeza me da. hubo mucho, pues hay mucho detalle y pues digo, ahorita el paciente está esperando colocación de implantes porque hasta eso tuvo que haber, se hizo una cirugía, injerto de hueso para colocar futuros implantes, pero todo un show dentro. Qué tristeza me da. Sí, lo que pasa es que, bueno, en mi área, el odontólogo general, bueno, yo realmente siempre digo, si no hay retratamientos que hacer, ¿de qué vivo? ¿No? Es un poco en chiste, pero realmente sí, o sea, mi área es muy invadida y básicamente el 90% de mi práctica es retratar lo que alguien hizo mal. Cuando lo que se debió de haber hecho en primera instancia es derivar al especialista. Porque como odontólogos generales podemos entrenarnos muy bien, pero hay ciertos casos que definitivamente si yo ya veo que es un molar, que tomografía, que necesita algo, tengo que saber derivar. Y el problema aquí es que no se sabe derivar. Uno quiere abarcar áreas De todo. que para mí me parece estafa, porque meterte en un área que tú no dominas y hacer perder 2 órganos dentarios a un paciente, lógicamente en estos países no pasa nada, pero en otros países está sujeto a juicios. Sí. Entonces, por haber intervenido en un espacio que no te compete, en el que no estás entrenado. Sí, o sea, Ujú. puede hasta llegar a instancias legales hasta en otro país. O Sí, sea, por es supuesto que algo sí. muy delicado como Ujú. tal. Y por ejemplo, doctora, hablando ahorita como estábamos mencionando lo de resolución de casos complejos, ¿existe literatura relacionada a este tipo de problemas? O sea, que estudian el tipo de casos complejos que puede haber, Pero lógico, evaluaciones, casos. todo lo que yo hago es en base a Ujú. literatura. Nosotros somos académicos, entonces todo mi trabajo es en base a literatura. Cada vez que yo estoy exponiendo un caso, cada paso que doy, yo tengo que poner una referencia bibliográfica, porque nosotros somos clínicos que tenemos que regirnos por la ciencia, o sea, por los últimos journals, por los últimos hallazgos. Entonces sí, por supuesto que hay literatura de Sí. cada paso que yo hago y de cada conferencia que yo doy. Pero, por ejemplo, o sea, relacionado en cuestión de la literatura, en cuestión de estudios, ¿hay alguna incidencia que nos dice que, bueno, es más común, como usted lo mencionó, que usted ve mucho retratamiento? ¿Hay alguna incidencia que marca todo este tipo de complejidades o de casos complejos en Lo endodoncia? que pasa es que casos complejos es como que tú o sea, es un tema muy grande. O sea, cuando Claro, yo te digo casos complejos, abarca tantos casos que sobre eso yo no te puedo decir, hay literatura de casos complejos, pero lo que te puedo decir es que si lo que yo voy a exponer es un caso complejo referente a una pulpitis irreversible, yo tengo literatura de por qué trabajo así este caso complejo que es una pulpitis irreversible. En mi conferencia voy a tratar un caso de autotransplante, entonces yo lo hago en base a literatura de cómo se trabaja un autotransplante. Si yo quiero hacer un caso complejo, como lo es un trauma, entonces yo tengo que exponer a mis casos con literatura que corresponde al trauma y los biomateriales que corresponden a eso. Otro caso complejo que es técnica microquirúrgica de hemisección, yo expongo mi caso complejo, pero me baso en literatura de hemisección. Entonces, casos complejos es un tema, es como que yo te diga casos complejos de ortodoncia, todo. O sea, ujú. es un tema muy general, o sea, Sí, son la muchas cosas literatura que diga amplias. casos complejos no la vas a Ya, encontrar. porque, no, le pregunto porque luego hay muchas cosas que se pueden, o sea, digo, en la literatura hay muchísima literatura, Ujú. muchísima información. Le pregunto porque existe luego ese tipo de que, bueno, no sé, artículo de tal de casos complejos, pero era ahí mi pregunta para No, saber no, más o no, menos no cómo, existe, no cómo, existe cómo, cómo, literatura cómo lo de casos manejan. complejos, literatura no. Es una conferencia que Ajá, yo he preparado que involucra muchos casos complejos de mi especialidad. ya. Eso se trata. Muy bien, Ujú, pues doctora, ujú. ha sido, o sea, son muchas cosas, muchos casos que se pueden presentar complejidad, apisectomías, fallos a lo mejor en algún tipo de apisectomía también que pudiese presentar, como ya lo mencionamos, fallas en los instrumentos que a lo mejor son instrumentos rotatorios de pues, no tan buena calidad, así que pues son hay muchos detallitos que podemos ir encontrando, manejando, digo, para el especialista como usted, a pesar de que usted es especialista, se presentan este tipo de complejidades para alguien que a lo mejor no es endodoncista, pero pues quiere, como usted dice, que abarca un poquito de su especialidad, puede presentar este tipo de todavía complejidades y a lo mejor resolverlas puede ser ahí un dolorcito pues de cabeza, ¿no? Así que, ¿usted qué aconseja tanto a los estudiantes, ahorita que menciona a los estudiantes qué aconseja y a la gente que nos está viendo para no estresarse
con todo este tipo de complejidades que puede haber? Bueno, yo lo que les aconsejo es que toda persona que quiera meterse en endodoncia tiene que prepararse muy bien, capacitarse muy bien, hacer muchos cursos y talleres, pero el que quiere vivir de la endodoncia tiene que prepararse y ser endodoncista. Y el que no es endodoncista tiene que aprender a diagnosticar, a medicar y a derivar. Muy bien. Ujú. Pues doctora, de verdad estoy muy agradecido que haya estado pues aquí con nosotros. De verdad agradezco mucho que pues pudiera ser parte de este proyecto. Le digo, hemos trabajado intentando traer a doctores pues de la más alta calidad, pues líderes de opinión, en este caso usted de pues de Coltene, pues la gente de Coa que nos pudo proporcionar ayudar a todo esto, pues ha sido pues muy importante para nosotros tenerla aquí, que hablara de un tema tan importante como es la resolución de estos casos complejos, porque para el que piense que es fácil, no lo es. O sea, para el que No, piense que la no. endodoncia, no lo es. Existen sus complejidades. Yo pienso que nadie cree que la endodoncia es fácil. No, 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 no. No, pueden ser, pero existe a lo mejor la persona que pudiese tener esa Ujú. idea. Pero, pues, doctora, de verdad, agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros. De verdad, eh, esperemos próximamente volverla a tener aquí. Ahorita que estamos nosotros en Monterrey, sé que va a andar trayendo gira pues para aquí por México. Esperamos próximamente volverla a tener aquí en Tierras Regias, como se dice. Y pues doctora, no sé si le gustaría en este caso pues proporcionarnos algún medio de contacto para a lo mejor alguien que quiera pues que ve esta plática poder contactarla, que ya sabes que doctora, es que vi la plática pero todavía tengo dudas relacionado a esto, o a lo mejor algún curso que usted va a dar. ¿Dónde puede encontrar este tipo de información, doctora? Bueno, muchas gracias. Ujú. Bueno, en redes sociales yo tengo un Instagram que es carinagalvan.endodoncista. Me solicitan y yo los voy a, con mucho Ujú. gusto, a recibir, sobre todo si son colegas odontólogos. Ajá. Y también en Facebook tengo una página que es Karina Galván Endodoncista, y para alguna duda que tengan académica, con muchísimo gusto, mi mail personal es carigalvan@yahoo.com. Muchas gracias por esta entrevista, el honor ha sido todo mío. Hemos pasado un lindo momento y espero que este podcast sea valioso para ti y tus No, oyentes. de verdad, yo creo que para toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, le va a servir muchísimo esta información que ahorita acabamos de compartir, que usted acaba de compartir con todos nosotros. También, pues, importante también antes de despedirnos, agradecer a toda la gente de COA y de Coltene que pudo hacer posible esta reunión y esta plática para que usted pudo haber estado ahí con nosotros. Aún así, en la parte de abajo van a estar saliendo los medios de contacto, en este caso de COA y de Coltene, para que tengan algún medio de contacto que quieran estar con ellos sin ningún problema. Aquí en la parte de abajo va a estar saliendo toda la información, y también pues agradecer a otro de los patrocinadores que es Quintenses, que también en la parte de abajo ellos han sido parte de todo esto. Y para alguien que quiera adentrarse en todo este mundo de la endodoncia, con libros, con literatura de muy buena calidad, que es lo que es Quintenses, pues también en la parte de abajo, y pues también pues Coltene con todos sus productos que pueden manejar de la endodoncia. Así que pues doctora, agradecerle bastante que haya estado aquí, vuelvo a repetirle. Y pues doctores, a todos ustedes que están aquí viéndonos y escuchándonos, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like también a nuestro video, y pues no olviden de lo más importante, pues ser diferente. Así que nos vemos hasta la próxima. Hasta Hasta la luego. próxima. Chao.